Según lo que tenemos acá, tenemos el día de hoy el tema relacionado a la guerra entre profetas y los profetas de vanidad. Este tema es el que hemos venido hablando acerca de los días de Elías, ya que va relacionado con relación a la guerra espiritual a causa de la restauración de todas las cosas, por lo cual el enemigo levantará profetas, usará profetas que inclusive pueden ser de Dios, que se han descuidado para impedir la restauración de aquellos que están enfocándose en restaurar la glorificación y el culto a Dios. Por lo cual vamos a orar para que el Señor Jesús nos ayude el día de hoy para poder asimismo transmitir lo que el Señor necesita que podamos transmitir y asimismo también que podamos comprender o asimilar en este caso las personas que están oyendo para que puedan asimismo glorificar el nombre del Señor a través de nuestra forma de vida. Vamos a orar para poder entregar este tiempo y que el Señor Jesús nos ayude y nos fortalezca. Amado Padre y Salvador, Dios y justo Señor, ayúdanos hoy para que tú seas nuestro socorro, nuestro reposo, nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio. Ayúdanos hoy a ser sostenidos en tu diestra, ayúdanos hoy a poder comprender tus palabras, ayúdanos hoy para poder recibir de ti y poder caminar rectamente en ti, en tu fidelidad y en tu verdad. Te damos las gracias por tu oportuno socorro y tu misericordia y tu fidelidad. Gracias por estar atentos a nosotros y poder escuchar nuestra voz para poder entonces caminar en tu verdad. En Cristo Jesús, te damos las gracias por todo, Padre, y ayúdanos para poder transmitir la palabra como tú necesitas que sea transmitida para la alabanza de la gracia de tu gracia en Cristo Jesús. Declarando que no nosotros, oh Jehová, no nosotros, sino tu nombre, sea la gloria por tu misericordia, por tu fidelidad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ok, entonces vamos a iniciar. El título, como bien lo mencionamos, es La guerra entre profetas y los profetas de vanidad. Hemos resaltado siempre el pasaje de Efesios 6:12, ya que es un pasaje clave en todo lo que tenemos en nuestra vida, pero que tenemos que asimilarlo cada día más, ya que a veces no lo consideramos, solo lo consideramos tal vez cuando se hace más fuerte la guerra. Recordemos de que la Biblia, cuando uno examina la palabra guerra, habla acerca de que la guerra a veces se hace más fuerte, o hay momentos, por así decirlo, cuando hay una guerra, que hay un punto que se llama lo recio de la guerra. Entonces hay personas que pueden estar en lo recio de la guerra y hasta ese momento a percibir o darse cuenta que están metidos en una guerra. Por otro lado, a veces siempre estamos en guerra, pero no nos estamos dando cuenta, ya que a veces no es necesariamente que nos disparemos o nos golpeemos o que recibamos persecución en el sentido de que a un musulmán capture a través de un creyente, ¿verdad? Sino que las guerras son manifestadas de diferente manera, como en algunos casos, por ejemplo, cuando alguien peca. Cuando alguien pecó es de que lo vencieron en una guerra. Cuando alguien tal vez, por ejemplo, le faltó al respeto a alguien, también lo vencieron en esa guerra. Cuando alguien, por ejemplo, no logra orar o no logra leer, los están venciendo en esa guerra. ¿Por qué? Porque no están recibiendo palabra de vida, porque esa palabra de vida los va a llevar a manifestar o caminar en la bondad de Dios. Entonces vemos que la guerra no necesariamente es que se agarra a golpes o a palos o cuestiones violentas o muy físicas. Lo que sucede es de que tanto a veces en lo literal, como también en documentales, como en el sentido de televisión o películas o series, se muestra mucho que cuando se hay una guerra se utilizan poderes muy físicos, ¿verdad? Y otro tipo de cosas, por lo cual a veces alteran nuestra realidad de ciertas situaciones o no captamos el punto de la guerra espiritual. Y pues tal vez el ejemplo, tal vez un poquito más cercano a lo que nosotros conocemos, podría ser la Guerra Fría, ya que pues la Guerra Fría no necesariamente eran golpes, sino que eran robo de información y otro montón de situaciones que estaban operando, entonces siempre se mantenía. Entonces en este caso, en la guerra espiritual, el enemigo está buscando acercar a su pueblo, al pueblo de Dios, y está buscando alterar las cosas. Por eso que él está como león rugiente viendo a quién devorar y también a quién influenciar para volverlo en contra de otro. Como en el caso de David que dice, y tú íntimo mío, que nosotros juntamente nos alegramos en la casa de Dios y mirar sus misterios, pero él lo traicionó. Es decir, el mismo amigo de David traiciona a David. Entonces, y por eso también David menciona, dice, si fuera alguien extraño, como que no me dolería o también no me importaría, pero fuiste tú. Entonces, a lo que quiero resaltar con esto y a relacionar Efesios 6:12, es de que el enemigo puede usar a personas que pueden ser cercanas
o que pueden ser personas ministros que nos pueden atacar o pueden atacar a alguien. El enemigo no va a decir, ese es hijo de Dios, no lo voy a tocar. No, ¿verdad? O sea, el enemigo es media vez uno le abre una puerta, lo va a atacar, nos va a utilizar, nos va a hacer estragos con nosotros y luego se va a ir. No es porque seamos hijos, no nos va a tocar, o porque digamos que estamos orando, no nos toca, él está orando, no lo toco. Él, media vez tengamos una puerta abierta, estemos orando o no, él va a entrar y va a hacer estragos. Porque le abrimos las puertas nosotros mismos. Por eso la Biblia menciona que debemos colocarnos la armadura de Dios. Y por eso resalto Efesios 6:12 que dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces aquí claramente dice, no tenemos lucha contra sangre y carne, es decir, contra espíritus, contra entidades espirituales que van a influenciar a personas físicas, como en el caso es un caso claro, perdón, el caso de Saúl, que a pesar de haber sido ungido, pues vemos cómo lo influencia una entidad espiritual y él ataca a David con una lanza. Ya hemos puesto el caso también de Pedro con Jesús, o el caso de Pedro también cuando es influenciado por el espíritu de hipocresía, también el caso de Juan, pero igual lo vamos a repasar. Tenemos entonces la guerra entre profetas. Nuestra base es 1 Reyes 18:19. Vamos a leerlo, dice, envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera, que comen de la mesa de Jezabel. Mencionamos esto por el hecho de que esto es una situación previa a la restauración del tabernáculo, perdón, a la restauración del altar de Jehová para restaurar el culto a Dios. Y el punto está que previo a esa manifestación de restauración hay una convocación de guerra. Entonces en esta convocación de guerra, o en este caso Elías convoca, hace referencia acerca de que cuando se manifieste el espíritu de Elías a su plenitud, va a venir una manifestación de guerra. ¿Por qué? Porque el enemigo no va a querer que nosotros restauremos y por otro lado también Dios va a manifestarse en contra de aquellos que son falsos. Esto lo podríamos también comparar o verificar con lo que aparece en el libro de Nehemías. Ya que recordemos que en el libro de Nehemías, una de las cosas que suceden es de que a pesar de que él tener cartas de sus autoridades y tanto Esdras como Nehemías, se levantaron ciertas autoridades y también como menciona Nehemías que la desierta profetisa también se levantó en contra de ellos, inclusive los hicieron frenar por un tiempo. Luego de eso también se da el caso que dentro de los que estaban dentro del sacerdocio, es decir, como por así decirlo, pasaron lista o vieron la genealogía y se dieron cuenta de que dentro de los que estaban ejerciendo un sacerdocio no eran parte del sacerdocio, no tenían la genealogía que les correspondería, es decir, que estaban ellos tomando posiciones espirituales que no le era conveniente tener, porque no eran parte de los levitas, no eran parte de la simiente de Aarón, por lo consecuencia tenían que estar descartados. Y prácticamente lo que hacen es, previo a que se genere esa restauración de culto, inclusive de alabanza, tuvieron que quitar a aquellos que eran falsos, pero que estaban ejerciendo tal vez como verdaderos. Pero a lo que voy con esto es de que si comparamos tanto lo que sucede con Elías, con la restauración, como Nehemías con su restauración, vamos a ver que hay ciertas similitudes en las historias, en el caso de evitar la restauración o en el caso de quitar a los falsos. Porque por eso Dios también, por ejemplo, lo que vamos a leer hoy en Ezequiel capítulo 13, habla que Dios hace levantar a Ezequiel para que profetice en contra de los que son falsos, ¿verdad? Entonces ahí vemos, por así decirlo, un combate o una lucha espiritual o una guerra espiritual entre profetas. Ezequiel profetizando en contra de estos, pero también pues a veces estos otros generaban profecías a su manera o también pues ejecutaban también actos violentos, como en el caso también de, por ejemplo, si no estoy mal en el libro de en los Reyes y Crónicas aparece lo que es Micaías, si no estoy mal creo que le pegan a Micaías. Entonces, porque dice, ¿de dónde dónde se fue el espíritu que había en mí, del espíritu de Dios, y se fue en ti, ¿verdad?
Entonces ahí fueron actos violentos que también se generaron contra ellos. Y eran prácticamente personas llamadas profetas y están profetizándole a un mismo rey, solo que unos guiados, influenciados por el espíritu de mentira, y por el lado de Micaías, influenciados y guiados por el espíritu de Dios. Entonces ahí se manifestó esa guerra profética. En este caso, pues por eso menciono este pasaje de la convocación de guerra, es decir, previo a la restauración va a haber una convocación de guerra. Ahora, alguien dirá, entonces, ¿qué cita bíblica hay para decir que hay una restauración con el espíritu de Elías? Aparte de esta que ya la hemos mencionado en 1 Reyes 18, también podemos ver lo que dice Mateo 17, del 11 al 13. Dice de la siguiente manera. Versículo 11. Respondió Jesús, les dijo, a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. 12. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. 13. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Entonces vemos en este punto, en el versículo 11 dice, respondió Jesús, les dijo, a la verdad Elías vino primero y restaurará todas las cosas. Entonces aquí ya menciona, restaurará todas las cosas. Lógicamente también aquí hace mención acerca de, más digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que le hicieron todo con él todo lo que quisieron. En este caso vemos cómo es Juan, ellos entienden que es Juan el Bautista. Y una de las cosas que hacen en contra de Juan el Bautista es de que se levanta, por así decirlo, lo que era la amante de Herodes, la hija y prácticamente Herodes, para matar a Juan el Bautista, es decir, matar a este profeta y detenerlo. Ahora, vemos este caso que también la Biblia menciona que restaurará todas las cosas. Vemos que actualmente también las cosas no están restauradas del todo. Y por lo tanto Dios tiene que enviar el espíritu de Elías a este tiempo. También hay una cita base en Lucas capítulo 4. Si nosotros leemos, por ejemplo, del versículo 16 hasta el versículo aproximadamente el 22, Jesús no solo menciona acerca de que el espíritu de Dios estaba sobre él, sino que también menciona que Elías fue enviado a la viuda de Sarepta de Sidón y Eliseo fue enviado a Naamán, el sirio, que le fue quitada la lepra. Entonces ahí hace claramente mención que Dios iba a hacer enviar el espíritu de Elías a los gentiles. Por eso que las personas que están ahí, los judíos que se encuentran ahí, ellos se enojan en contra de Jesús. No se enojaron por decir que el espíritu de Dios estaba sobre él. Se enojaron por decir que Elías iba a ser enviado a la viuda de Sarepta de Sidón. O que Eliseo fue enviado a Naamán, en el sentido de que el espíritu de Elías también iba a estar operando con relación a lo que corresponde la gloria, en este caso que se conoce como el tiempo de la gracia, por el celo de los gentiles. Entonces por eso Dios va a enviar el espíritu de Elías nuevamente, porque también el espíritu de Elías está para preparar el camino para el Señor, para preparar un pueblo bien dispuesto. Por esa razón lo hemos mencionado ya varias veces. Entonces por lo tanto el enemigo también se va a levantar en guerra. Entonces aquí tenemos la palabra guerra. Lucha armada entre dos o más países o entre grupos contrarios a un mismo país. 2, pugna entre dos o más personas. 3, lucha, combate. La palabra profeta en este es el diccionario BDB, que es la palabra 5030, que es Navi, que es portavoz, orador, profeta. 1A, profeta. 1B, falso profeta. 1C, profeta pagano. También tenemos el Strong Concordance como profeta, que es Navi, que viene del 5012, que es profeta o generalmente hombre inspirado. Se ha traducido como profecía o como profeta. Y como vemos, viene la palabra Nama, que es la 5012, que es raíz primaria, profetizar. Es decir, hablar o cantar por inspiración, en predicción o simple discurso. Se ha traducido como profetizar. Ok, entonces ya ahorita mencionamos, también haciendo un énfasis a que el enemigo puede usar a verdaderos para estorbar a otros verdaderos. En este caso, que es Marcos 9, el 38-40, dice 38. Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echa fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. 39. Pero Jesús dijo, no se lo prohibáis porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre, que luego pueda decir mal de mí. 40. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es.
Entonces esto lo hemos resaltado con el hecho de la guerra, de que el enemigo también puede usar a verdaderos, a verdaderas personas llamadas por Dios y pueden ser de estorbo a otras que son verdaderos. Porque Dios llama a Juan el apóstol, pero él prohíbe a otra persona que estaba echando fuera demonios y por cuanto no andaban en la misma forma, tal vez, o una misma, por así decirlo, denominación, lo cancelaron. Y es parte también de lo que ahora está pasando cuando uno mira a veces redes sociales, YouTube, TikTok o algunas otras redes, como es de que hay personas de ciertas denominaciones, como están, por así decirlo, de alguna manera prohibiendo o tal vez señalando a otras personas que también tal vez sí son siervos de Dios, que por alguna razón o se equivocaron o tal vez no están de acuerdo en las mismas doctrinas y solo por eso ya lo colocan como falso profeta, ¿verdad? Entonces se levanta una persona y dice que tal persona es falso profeta por tal y tal doctrina, y el otro que se dice también que cree es verdadero, pues también anda haciendo falsa doctrina. Lo que pasa es que tal vez nadie se levanta a decirle eso, ¿verdad? Porque tal vez hay ciertas denominaciones que son más tajantes que otras, pero a lo que quiero resaltar con esto es de que el enemigo va a usar y va a influenciar a gente para que prohíba, para que se levante en guerra en contra de otros. Eso ya lo vimos en otras ocasiones a más detalle, pero pues no me voy a detener del todo porque ya lo hemos visto prácticamente en casi cada video, lo repetimos y lo remarcamos. Pero ahorita vamos a avanzar con la relación a los profetas de vanidad, que es el otro tema que ya hemos venido hablando. Este prácticamente sería el número 16. Ya en el resumen de la semana pasada dimos aproximadamente 15 en repaso de lo que hemos venido hablando. El día de hoy sería el 16. Y una de las citas realmente no es la única, pero lo estamos tomando como de base, que es Lamentaciones 2:14, que también aparece en Ezequiel varias veces, prácticamente casi todo el capítulo 13 habla de eso, pero particularmente pusimos la base de Lamentaciones 2:14. Dice de la siguiente manera: tus profetas vieron para ti vanidad y locura, y no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio, sino que te predicaron vanas profecías y extravíos. Entonces vemos acá como dice, profetas vieron. Recordemos que la Biblia también cuando a veces se hace relación a profeta, se hace también relación a vidente. Porque si no se mal, en 1 Samuel hace referencia que dice que antes a los profetas le llamaban videntes. Es decir, que un profeta no necesariamente va a ser solo aquel que Dios le habla y él dice, sino que también alguien que puede estar viendo algo que Dios le está mostrando y que él lo menciona o lo dice, o basado en eso que está viendo, da una profecía. Tal vez el mayor ejemplo que tal vez se da basado en eso es Jeremías, o por lo menos el libro que tal vez más tengo en mente. Ya que Jeremías, por ejemplo, Dios le dice en el libro de Jeremías que ve Jeremías, y Jeremías dice, yo veo una vara de almendro. Bien has visto Jeremías porque yo pongo mi palabra para ponerla por obra. ¿Qué ve Jeremías? Yo veo una canasta de frutas. Bien has visto porque yo haré esto, esto y esto y esto. ¿Qué ve Jeremías? Y Dios le comienza a decir a Jeremías. Eso también pasa con un poquito más también con Amós. Lo que quiero resaltar es de que el profeta no solo va a ser aquel que ve, sino que también aquel que le dicen las cosas. Entonces, por eso dice, tus profetas vieron para ti vanidad. Por eso habla de una visión. Y no descubrieron su pecado, y no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio, sino que te predicaron vanas profecías y extravíos. Este versículo es bastante importante, inclusive por dónde está colocado, que es en el libro de las Lamentaciones. Ya que recordemos que las Lamentaciones es un cántico de lamento. No es necesariamente así como los salmos, ¿verdad? Que exponen tal vez una alegría de ser salvado. Una alegría como el caso del Salmo 18:1, que es cuando fue declarado, cuando David fue librado de todos sus enemigos, sino que fue establecido el libro de Lamentaciones cuando hubo una desolación sobre Israel, es decir, no hubo una salvación para ellos, sino que hubo una destrucción y la manifestación de los juicios de Dios sobre el pueblo de Israel y el pueblo de Judá. Entonces Jeremías escribe la lamentación, por eso que algunas personas le llaman a Jeremías como el profeta llorón.
pero es porque él vivió muchas de las destrucciones y juicios que venían sobre el pueblo de Israel y sobre el pueblo de Judá. Es decir, había otros profetas como Isaías y algunos otros profetas que estuvieron profetizando acerca de que Dios iba a traer juicio, que Dios iba también a traer esperanza, restauración y muchas cosas. Pero particularmente muchos de los juicios que habían sido profetizados cayeron en el tiempo de Jeremías. Concluyendo el reinado de Josías, se comenzaron a manifestar la caída de los juicios, ya que Dios había puesto una pausa sobre el reinado de Josías, donde no iba a haber prácticamente todas esas calamidades a causa de la buena manifestación de Josías. Por lo tanto, comienzan a caer ya todos los juicios después de la muerte de Josías. Entonces Jeremías no solo profetiza, sino que también ve toda la manifestación de los juicios de otros profetas. Entonces, en este caso, lo que Dios está mencionando en Lamentaciones a través de Jeremías era que a causa de que estas personas profetizaron vanidad, es decir, se convirtieron en vanidosos, en lugar de reprenderlos por su pecado, les comenzaron a profetizar vanidad a las personas y por consecuencia, en lugar de traer un arrepentimiento para salvación, permitieron que siguieran andando en la vanidad de sus ojos o en las vanidades de este mundo, y por lo tanto Dios tuvo que traer destrucción a causa de ello, ya que se perdieron, ya que también vamos a ver que una de las palabras de vanidad también significa idolatría, ya que la palabra vanidad en este contexto de la palabra como tal es muy amplia. Se puede traducir como vanidad, pero también hay otras formas de traducción como falsedad, hipocresía, idolatría y otros. Algo similar cuando vimos la palabra liviano. En ese caso también hay varias manifestaciones acá. Entonces, por esa causa, pues trae consecuencias. Es decir, que a la hora de profetizar vanidad, no es que no va a pasar nada, va a traer sus consecuencias. Veamos acá ahora Ezequiel 22:28. Y sus profetas recubrieron con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira, diciendo, así ha dicho Jehová el Señor, y Jehová no había hablado. Entonces vemos aquí que ellos, a pesar de todo, profetizaban vanidad a las personas. Y ya mencionamos de que no necesariamente que ellos fueran falsos en el sentido de que de la nada venían y comenzaban a profetizar. Puede ser que también Dios le había hablado en su momento y ellos comenzaron a profetizar vanidades, como en el caso en Jeremías capítulo 28, cuando se hace mención acerca de un profeta que decía que era un profeta que era como conocido. Si no se mal, le decía que venía de Galad. Y este profeta prácticamente, de alguna manera, tal vez aceptan o validan su profecía porque dijeron, bueno, él es profeta. Entonces, porque ya tenía un reconocimiento, algo así también como en el caso de, si no estoy mal, el 1 Reyes 13, cuando también aparece el profeta viejo. Eran profetas, pero se desviaron o engañaron por un periodo de tiempo a alguien. O se dejaron engañar a ellos por un periodo y terminaron engañando a otros. En este caso puede ser similar. No necesariamente de que alguien no sea profeta a la nada y se pone en esa posición, sino que también puede ser un verdadero que se desvía a la vanidad. Veamos acá la palabra vanidad en el Strong Concordance, que es el 1723, que es la palabra shav. O shav, de lo mismo que H7722 o 7722. Dice, en el sentido de desolar, mal como destructivo, literalmente ruina, o moralmente, especialmente culpa. Figurativamente idolatría como falsa, subjetivamente, inutilidad como engañosa, objetivamente. También adverbio en vano. Se ha traducido como calamidad, destrucción, falso, hipocresía, hipócrita, ilusoria, mentira, mentiroso, vanidad, vano. Y viene de la palabra show, que es 7722, que es o femenino de shoah o shoah, de una raíz que no se usa, que significa precipitarse sobre, tempestad, por implicación, devastación. Se ha traducido como alboroto, asolamiento, asolar, calamidad, destrucción, quebrantamiento, restaurar, ruina, tempestad. Ahora, aquí algo importante previo a entrar al tema de la situación específica. Y vemos de que hay varias
por así decirlo, interpretaciones de esa palabra, como lo que sí, idolatría, falsedad, mentira, engaño. Y uno se preguntará, o por lo menos yo me hice la pregunta cuando estaba meditando en esto, de por qué utilizan la palabra vanidad, por qué no usaron los profetas que profetizaron falsedad, o los profetas que profetizaron idolatría, los profetas que profetizaron engaño, por ejemplo, sino por qué se concentraron en colocar la palabra vanidad, por así decirlo los traductores, ¿verdad? Porque en el contexto de ellos, pues tienen esa palabra shab, que pues ellos ya entrarían en ese entendimiento, pero ahora nosotros cuando traducimos al español, ¿por qué enfocan la palabra específica en vanidad? Y vemos aquí pues que también hay otras repercusiones como la calamidad y otros puntos que ahí se mencionan. Y esto es bastante importante porque vanidad no solo implica pues lo que nosotros conocemos como que alguien está, por ejemplo, que le gusta solo andar bien vestido, solo para aparentar, ¿verdad? Sino que también cuando se habla de vanidad es algo que no tiene un fundamento, algo que no tiene una sustancia, algo que prácticamente está vacío. Pero también, basado también en la palabra que aquí está, la palabra show, hace referencia al hecho de que trae viene tempestad, calamidad, destrucción. Y alguien dirá, pero ¿cómo así que vanidad tiene esa raíz que es destrucción o calamidad? Y uno rápido lo podría asimilar de que los profetas profetizaban calamidad o destrucción. Pero ¿qué sucede? Lo que sucede está de que, como dice la escritura, el que siembra cosecha. Es decir, que estos que profetizan vanidad, o estos que siembran la vanidad, o estos que profetizan o predican la profecía en vanidad, o en este caso la palabra shav, ellos están sembrando esto, pero van a cosechar destrucción, van a cosechar tempestad, van a cosechar calamidad, porque están sembrando algo, están cosechando algo. Por eso es la palabra el que siembra, cosecha. Y a veces hemos cimentado esta parte de sembrar y cosechar en el aspecto de que alguien ofrende o en el sentido de que alguien pues predique la palabra, siembra y cosecha, ¿verdad? O inclusive como la parábola del sembrador. Pero realmente la parte de la sembrar y cosechar se va a aplicar a todo, tanto en lo bueno como en lo malo. Eso lo hemos visto también en estas reuniones cuando hablamos acerca de la parábola del sembrador. Con relación a la parte de la semilla y también del que siembra, ya que la Biblia menciona en una parábola que Jesús o Dios siembra la buena semilla, pero que viene el enemigo y siembra cizaña. Entonces ahí habla de que Dios siembra algo y que el enemigo siembra algo. Aunque algunos resaltan esa parábola con relación al final de los tiempos, pero también nos está dando principios, que tanto Dios siembra como el enemigo siembra. Entonces Jesús siembra trigo y el enemigo siembra cizaña. Por supuesto también ya en la generalidad de lo que nos está hablando la esencia es que Dios siembra, pero el enemigo siembra. Es decir, que Dios puede sembrar bondad, amor, justicia, paz, y el enemigo puede sembrar mentira, engaño, idolatría, arrogancia, soberbia, y en este caso vanidad. Es decir, que el producto de sembrar vanidad va a ser la destrucción, la calamidad, la tempestad y todo lo que recientemente se coloca acá. Y esto es bastante importante porque cuando ahorita leamos Ezequiel capítulo 13, que vamos a leer el capítulo completo, son alrededor de 20 versículos, pero es importante que lo leamos porque nos vamos a dar cuenta de que cuando se lee ese capítulo, se ve cómo ellos profetizan vanidad y cómo es de que a causa de eso Dios envía la destrucción. Y aunque tal vez la palabra destrucción o calamidad y todo eso es diferente a la palabra shab o sho, pero lo que nos da a entender es de que se sembró vanidad y por lo tanto va a venir destrucción, va a venir calamidad, va a venir todas esas manifestaciones que se ven de la misma palabra shab y que viene también de la palabra shob, ¿verdad? Por esa causa, cuando leamos este capítulo 13 de Ezequiel, vamos a darnos cuenta de lo que se siembra, se cosecha. Por ejemplo, alguien puede decir, es que Dios me profetizó tal cosa, ¿verdad? ¿Y por qué es que yo estoy en calamidad, en tempestad y en todo esto? Si yo creía la profecía que me dieron, yo creía la palabra que me dijeron, yo creí, etcétera y etcétera. Pero puede ser de que él creyó a la palabra de vanidad que le fue profetizada. También la Biblia menciona cuando uno revisa esta palabra shab, de que dice que hay personas de que creyeron a la mentira
o que creyeron a la vanidad y se apartaron de la misericordia de Jehová. Entonces, por eso es importante que uno discierna lo que se están profetizando no solo como algo personal, sino que también en lo congregacional, no solo en la profecía, que alguien profetice, sino en su predicación, para saber hacia dónde está llevando a alguien en su forma de vida. Es decir, que a veces cuando uno enseña o predica, la idea de enseñar o predicar es que la persona cambie de su camino de tinieblas o camino erróneo o lo que él considera que es correcto y que ahora cambie al verdadero camino de Cristo, a la bondad o a la fidelidad o a la gracia o a la abundancia de paz que Dios está manifestando, que inclusive lo vimos un día domingo cuando hablamos relacionado a predica bien la palabra de verdad o traza bien o usa bien la palabra de verdad. Y una de las cosas que vimos en su momento cuando hablamos acerca de trazar bien la palabra de verdad o usar bien la palabra de verdad, hacía referencia de cuando vimos el original en el griego, se utilizaba regularmente en acciones que moldeaban el caminar de las personas. Cuando el apóstol Pablo dice de lo que tengo te doy, levántate en el nombre de Jesús, ahí se usaba la palabra usar bien o trazar, haciendo referencia a que le volvían el caminar. También cuando la Biblia dice quedar, enderezar senda, ¿verdad? Y otros tipos de cosas que lo vimos en su momento. A lo que quiero entender es de que a veces cuando debemos discernir las profecías, tenemos que ver hacia dónde me están guiando. ¿Me están guiando un arrepentimiento para salvación o me están guiando hacia alguna vanidad, hacia una mentira, hipocresía o algo falso, algo que no tiene sustancia o que no tiene fundamento en Cristo Jesús? Vamos a ver acá, vamos a ya entrar en el detalle de la parte de la guerra entre profetas y los profetas de vanidad. Recordemos de que esta parte de la guerra se da en el sentido de que también se da en las congregaciones. Y eso lo hemos resaltado también en su momento, de que cuando un profeta profetiza a una congregación, inclusive la persona puede ser pastor y profeta en una congregación, y él enseña, él puede convertir a toda esa congregación en un ejército en contra de otra ministerio o denominación a causa de su falsa profecía. Y por esa razón hay que tener bastante cuidado en ese aspecto, y pues ya este profeta puede levantarlo como todo un ejército para que se levante en contra de otro ministerio. Esto se ve en la Biblia, en el libro de Hechos, cómo los fariseos se juntaron para ayunar, para ir en contra de los apóstoles. Entonces prácticamente ellos ya están generando una guerra espiritual o se están levantando como una denominación, porque realmente los fariseos eran una secta, eran una denominación que se creían los verdaderos. Entonces ellos se levantaron en contra de los verdaderos como un grupo. En este caso también he oído testimonio de eso, que hay predicadores que han dicho que a veces les han enviado un correo, una congregación entera, diciéndoles de que están ayunando y están orando para que la persona de Dios lo quite el ministerio o que lo destituya. Y podría sonar algo así como que ilógico, pero está pasando, ¿verdad? Lo que pasa es que a veces uno no se da cuenta, porque claramente uno no está, a veces está tan públicamente visual, ¿verdad? Pero hay personas que ya están en la esfera pública, ministros de años, y que personas que tal vez no les gusta cómo predica o lo que dicen, qué sé yo, o no les gusta su doctrina, o simplemente están en contra, y un grupo de personas que se creen los santos de Dios, los ungidos, los verdadera denominación, etcétera, y ellos se están levantando en contra de otros. Por lo tanto, ellos ya tienen como que a su capitán general y su pequeño ejército, ¿verdad? Entonces, todo eso está generando un problema de diferentes maneras, porque también pues hay muchas, en videos de YouTube se predica, se enseña o se transmiten profecías, y esto ya se está volviendo, ya se vuelve global, no solo local en el sentido de que una iglesia o congregación recibe, sino que ya hay a veces una profecía, ya de repente se vuelve popular en TikTok o en Facebook, se hace viral, y aunque sea mentira, la gente dice que sí es cierta, ¿verdad? Entonces ahí ya están generando confusiones y tiene que levantarse tal vez un otro profeta que sea verdadero, tal vez a decir que lo que se profetizó no es correcto, ¿verdad? Y que está generando mucho daño en la esfera general o está confundiendo a muchas personas. Que tal vez algunas personas sí lo hacen bien y otras no lo hacen ya en su soberbia, la corrección, por supuesto. Entonces ese es el punto. Y aquí dice la Biblia también en el libro de 1 Corintios capítulo 14.
que la profecía sea dada y que los otros profetas disciernan y escuchen para ver si la profecía es verdadera o no. Entonces, observando esto, ya avanzando en la parte de Lamentaciones, tanto el libro de Lamentaciones, por eso lo mencioné en la parte de la desolación y la destrucción, porque si leemos Lamentaciones 2:14, prácticamente se habla de una destrucción también que se está manifestando sobre el pueblo, sobre las situaciones que hay, que se están presentando, y basado en esas situaciones a causa de que las personas se metieron a escuchar la vanidad. Y por esa razón es bastante importante ese aspecto de, si alguien pues también quiere entrar un poquito más a detalle, que si colocamos todos los versículos también nos vamos a extender demasiado. Entonces yo creo que por lo menos comprendamos la esencia del mensaje o de lo que Dios quiere transmitirnos con respecto a esto. Entonces, si leemos Lamentaciones nos vamos a dar cuenta de que prácticamente él habla acerca de una destrucción, una desolación, y pone la situación por la cual ha venido esta destrucción y esta desolación, que es que escucharon a los profetas que profetizaban vanidad. Es decir, no solo era culpable el profeta, también era el pueblo que escuchaba y seguía la vanidad. Que el pueblo era que decía sí, amén, a las profecías que daban, y ellos seguían también la vanidad. Por eso mencioné esos pasajes anteriores que prácticamente dice que el que escucha vanidad se aparta de la misericordia de Jehová. También hay otros pasajes que también se hablan en estos libros, que hacen, perdón, en Ezequiel y en Jeremías, que también hacen relación de que decía que ellos les profetizaron a ustedes vanidad y ustedes seguían esa vanidad. O también en el caso, creo que en Isaías habla de que no había nadie que escuchara la verdad o que se apartaban de la justicia y la misericordia y solo se iban en pos de la vanidad. Entonces no es únicamente decir que hay profetas que profetizan vanidad, sino que también hay personas que siguen esa vanidad y quieren seguir esa vanidad. Por eso dice la Biblia que se levantarán ministros o personas conforme a sus propias concupiscencias. Muy bien, entonces vamos a avanzar aquí también en el capítulo 13, que lo vamos a leer completo. Ya mencionamos que son como 20 versículos aproximadamente, pero la idea es que cuando vayamos leyendo este pasaje le pongamos atención, uno, a ver cómo es la relación de la situación de los profetas que profetizan vanidad y también pues dicen, profetizan vanidad o locura, y que aparte de eso que ellos mismos están diciendo que Dios los está mandando a profetizar cuando Dios no les está diciendo. Y lo otro es que la consecuencia de lo que pasa a la hora de que las personas están escuchando la vanidad o la profecía de vanidad, y son consecuencias. Si no estoy mal, del versículo 3 en adelante se ven las consecuencias de haber escuchado o creído o caminado en la palabra profética de mentira o la palabra profética de vanidad que estos profetas están brindando. No estamos hablando de la palabra profética segura, que es la palabra, ¿verdad? Sino que estamos hablando que estos dicen ser profetas de parte de Dios, o tal vez sí son, pero están profetizando mentira conforme a su propio espíritu, conforme a su propio corazón, conforme a lo que ellos consideran o creen que es correcto, o conforme a lo que ellos creen o dicen conforme a otras entidades espirituales y otro conjunto de cosas que ya lo hemos visto en su momento. Ok, vamos aquí a avanzar, vamos a leer del versículo 1 del Ezequiel capítulo 13. Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, 2, hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan y di a los que profetizan de su propio corazón, oíd palabra de Jehová. Entonces vemos aquí algo importante, este versículo dice que profetizan de su propio corazón. Entonces su corazón no tiene a quién. Tiene a Jehová, no tiene a Dios. ¿Tiene qué? Vanidad. 3. Así ha dicho Jehová el Señor, ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Nada. ¿Qué es esto? Un vacío. Lógicamente eso no es la misma palabra, pero está hablando de algo vacío. Nada han visto. No tienen sustancia, no tienen un fundamento. 4. Como zorras en los desiertos fueron tus profetas, oh Israel. 5. No habéis subido a las brechas, ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel, para que resista firme en la batalla en el día de Jehová.
6. Vieron vanidad y adivinación mentirosa. Dicen, ha dicho Jehová, y Jehová no los envió. Con todo esperan que Él confirme la palabra de ellos. Entonces, vuelvo a repetir acá, vieron vanidad. Vieron vanidad. Ya hablamos de que profecía o profeta habla de que un profeta, el que dice, o sea, dice cosas de la palabra de Dios, o el que ve visiones de parte de Dios. Entonces, vieron vanidad y adivinación mentirosa. Ha dicho Jehová, dicen, ha dicho Jehová, y Jehová no los envió. Con todo esperan que Él confirme la palabra de Dios. Ya en su momento también hablamos de que también el enemigo produce visiones en las personas, que no únicamente Jehová puede manifestar o dar visiones a las personas, pero estas visiones van del lado de tinieblas. Por ejemplo, tal vez el ejemplo más claro es el punto de lo que las personas conocen como pornografía, ¿verdad? Cuando se imaginan en su mente los actos relacionados a la pornografía o al acto sexual, y ellos en su mente están procesando e imaginando cosas. Entonces ellos están recibiendo una visión. La pregunta es de quién están recibiendo esa visión. Están recibiendo esa visión de un espíritu de fornicación. Claramente también el orgullo, la vanidad o la venganza también está proyectando visiones. Hagamos de cuenta de que a alguien le hicieron daño. Entonces él en su mente, como que estuviera viendo algo de cómo va a buscar hacerle daño a esta otra persona. Cómo comienza a maquinar para hacerle daño y piensa, ahorita que me hizo daño voy a hacer esto y voy a hacer esto. Y hasta lo está visualizando. Eso es una visión. Entonces, esta manifestación, el enemigo puede estar dando visiones vanas y ellos pensar que pueden venir de parte de Dios y decir, es que Dios viene, y esperando que Dios les diga, sí, esa visión procede de ti, sin haber antes consultado a Dios, sino que ellos, como mencionamos también de los profetas insensatos, que por su ímpetu, por su manera imprudente de hacer las cosas, se dejan precipitadamente hacerlas y después van a decirnos que a mí Dios me dijo, cuando Dios no dijo nada. Y ellos, pues como aquí dice, confirman palabra, todavía están confirmando, esperando que Dios confirme esas palabras vanidad. 7. ¿No habéis visto visión vana y no habéis dicho adivinación mentirosa? Pues, ¿qué decís? Dijo Jehová, no habiendo yo hablado. 8. Por tanto, así dicho Jehová el Señor, por cuanto vosotros habéis hablado vanidad y habéis visto mentira, por tanto, he aquí que yo estoy contra vosotros, dice Jehová. Entonces aquí Dios le levantó un profeta a Ezequiel para que fuera en contra de ellos, en este caso profetizando las palabras de Dios verdadero. Y vemos claramente aquí, pues, de que habla de dos cosas. Ya anteriormente habla de ver y en este caso habla de hablar vanidad. 9. Estará mi mano contra los profetas que ven vanidad y adivinan mentira. No estarán en la congregación de mi pueblo, ni serán inscritos en el libro de la casa de Israel, ni a la tierra de Israel volverán, y sabréis que yo soy Jehová el Señor. Entonces aquí Dios está levantando una profecía para aquellos que se van a que se quieren levantar en este punto, ¿verdad? Ya mencionamos de que hay personas que se han desviado del evangelio, que puede ser que han estado predicando verdaderamente la palabra de Dios y en un punto que se desvíen. Si ellos permanecen en eso, Dios va a manifestar este juicio con ellos, ¿verdad? Ya mencionamos claramente que Dios le puede permitir a ciertas personas que se arrepientan, que se conviertan de las tinieblas a la luz, pero también nosotros tenemos que entender que puede ser que o alguien puede estar siendo engañado, o alguien que conocemos puede estar siendo engañado. Entonces, una de las razones que nosotros tenemos que tener, no ponernos siempre en el sentido yo soy profeta de Dios o yo soy ministro de Dios y ponernos en esa vanidad de decirnos que a mí porque Dios me llamó, y una cosa es haberlo llamado y otra es permanecer. La Biblia menciona eso en el libro de Gálatas. Y el otro punto es de que nosotros podemos observar que puede haber una persona con esos, por así decirlo, síntomas, y nosotros abordar a la persona. Claramente no levantarnos y decir, así me dijo Dios, o mira que andas en esto, sino que si nosotros tenemos la capacidad de hablar, no de una manera tal vez regañándolo necesariamente, porque a veces nosotros tal vez somos también a veces muy confrontativos,
sino que también sentarse y hablar, mira, yo veo que tú estás en esto y esto y eso, deberías tener cuidado. Entonces ya la persona si se cree, todavía sigue profeta o cree que también anda en la voluntad de Dios, pues eso ya es cuestión de él, ya no podemos hacer más. Por eso también la Biblia habla y dice, si ves que alguien está haciendo lo malo, tú vienes y lo corriges y él quiere aceptar la corrección, pues su alma ha salvado, ¿verdad? Pero si él no lo quiere hacer, pues su sangre caerá sobre él. Entonces uno ya le avisó, ya le dijo, ya si él quiere seguir en la necesidad, él va a cosechar lo que está sembrando. No es porque uno se haga el desentendido o que uno dice, bueno, ya lo hice, sino que en el sentido de que hay momentos que uno ya no puede hacer más porque ellos quieren seguir en eso. A pesar de que uno usó tal vez las mejores palabras, a pesar de que uno trató de ser sabio, etcétera, pero ellos no quieren, es ya decisión de ellos, ¿verdad? Entonces ya no puede hacer uno nada. Más, cada vez a lo más, si Dios nos permite orar, Señor, te pido por, ¿verdad? Entonces aquí dice, y adivinan mentira o estarán en bueno, ya mencionamos que hay un juicio para las personas que están en esto. 10. Si por cuanto engañaron a mi pueblo diciendo paz, no habiendo paz, y uno edificaba la pared, y he aquí que los otros recubrían con lodo el suelto. 11. Di a los recubridores con lodo suelto que caerán, vendrá lluvia torrencial, y enviaré piedra de granizo que le hagan caer, viento tempestuoso lo romperá. Entonces aquí vemos que dice viento tempestuoso. Esto, aunque no necesariamente la palabra sho, que habíamos visto del hebreo, pero vimos que prácticamente tanto shav como sho traían una relación con lo que era la tempestad. Bueno, más que todo, pero es la palabra sho, que es que prácticamente es de donde viene la palabra shab, que era falsedad, mentira, idolatría, y que todo eso y también pues era traducido como calamidad la palabra shab, pero que venía esta tempestad o destrucción que era sho. Entonces vemos cómo claramente viene hablando acerca de la vanidad, de todo eso, y ahorita comienza a mencionar la tempestad. Después vamos a ver otras palabras como ruina, caída, destrucción, etcétera, porque el que siembra cosecha. Entonces vemos aquí, pero creo que voy a regresar atrás. Pero entonces vemos aquí también en el 10 que dice, diciendo ellos paz, no habiendo paz. ¿Por qué? Porque vemos y en los versículos anteriores cuando dice de que ellos no estaban haciendo, también habla en el libro, pero en el libro de Lamentaciones, que ellos no estaban profetizando para que se arrepintieran, para que se convirtieran de su mal camino, sino que ellos estaban buscando profetizar lo que ellos querían escuchar, estaban profetizando vanidad, no tenían un sustento. Por eso la Biblia dice, cuando ellos digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina, porque ellos están predicando en su vanidad, en lo que su corazón quiere. Entonces nosotros debemos cuidarnos de eso. Y también cuando la Biblia menciona de predicaron vana profecía, quiere decir que también la persona, a veces cuando agarran la Biblia, pueden agarrar las profecías que están ahí y tratar de decirlas, pero están predicándoles en una vanidad, tratando de convencer a la gente. Por eso en muchos casos a veces dicen, pacte con Dios, haga tal cosa y que Dios le va a traer esto. Están hablando vanidad. Están predicando vanidad agarrando versículos de la Biblia, está agarrando la profecía de Dios, pero lo están predicando en una vanidad, está en algo que no tiene fundamento, algo que no tiene sustento. En este caso dice paz, no habiendo paz. Vamos a ver acá. Y claramente alguien podrá decir, es que a mí nunca me han dicho paz y paz o algo así, sino que se dan casos, a veces cuando uno ve predicaciones, que cada vez que el profeta llega a una iglesia siempre dice, mira, Dios te va a ensanchar, Dios te va a llevar a las naciones, Dios va a hacer esto contigo, que van a haber milagros y maravillas. Y cada vez que ese profeta llega a la iglesia siempre dice lo mismo, siempre dice que la iglesia va a crecer, siempre dice que van a profetizar, nunca es como que hay una palabra de juicio para la persona, no necesariamente el pastor, ¿verdad? Sino que alguna palabra también de reprensión al pueblo. Siempre se manifiesta como que, mira, que Dios te va a levantar, Dios te va a sustentar, Dios esto. Y el pueblo tal vez estaba de pecar y va a pecar y tal vez no lo reprenden, ¿verdad? Entonces, hay veces tampoco quiero decir que Dios pues no pueda hacer eso, sino que a veces también pasa pues de que ya ve como que uno mismo siempre el mismo patrón en esos profetas que se ponen en plataformas y cada vez que en una iglesia es eso. O sea, siempre dicen que Dios lo va a ensanchar, Dios lo va a sustentar, Dios lo va a levantar, Dios esto y lo otro.
Entonces ellos están predicando una paz, cuando tal vez Dios quisiera decirle, mira, ve y dile que se arrepienta de su pecado o que deje de hacer tal cosa, y cuando lo haga, yo lo voy a levantar a las naciones. O sea, eso ya cambió un poquito también, ¿verdad? En el sentido porque a veces uno podría pensar que estas personas están bien, pero puede ser que no. Puede ser que también, claramente también pues tengan ciertas dificultades, pero Dios también los quiere ayudar para que salgan de ciertos pecados y ciertas áreas. Entonces, por eso a eso menciono con paz. Puede ser que también alguien le digan, ve, Dios te va a dar un trabajo, Dios te va a dar esto, y la persona tal vez se queda, sí, es que Dios me lo va a dar, y puede ser que ya no venga al trabajo porque no les están profetizando su propio corazón de lo que ellos consideran que van a traer a la gente para que lo vean como verdaderos profetas, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, lo que menciono aquí, paz, no habiendo paz. Entonces, ahí es donde tenemos que tener cuidado. Claramente tampoco estoy diciendo que un profeta solo llega a regañar gente o a mandar juicio, sino que estoy dando un contraste en el sentido de cómo podrían venir, ¿verdad? Que también yo hace años recuerdo en unas de esas que se llamaban encuentros, que había realmente a mí me lo contaron, porque como a veces esos encuentros se hacen uno de hombres y una mujer, ¿verdad? Cuando yo les pregunté cuando iban en ese momento, le preguntaron a las hermanas, mira, ¿cómo les fue? Y una persona dice, es que a mí me profetizaron de que me iba a hacer novio del que me gustaba. Y yo decía, ¿cómo Dios le va a decir eso? Pero también de ahí supimos de que como que había una persona que saber, no sé quién era al final, pero que prácticamente a la mayoría o a todas las mujeres que le tocó que ministrar, le decía lo mismo. Es que Dios te va a mandar al que te gusta. Entonces vemos de que le están, por así decirlo, tratando de dar paz a su corazón. Tal vez están afligidas de que aquel no me hace caso. O me gustaría concretar en esas sus aflicciones y cuando le dicen esas palabras le están transmitiendo una aparente paz. Aquel sí me gusta y se ilusionan y todo eso. Y es vanidad. Cuando el otro tal vez como dice la escritura, es un filisteo o un príncipe del desierto. Y aquí es bien emocionada, ¿verdad? Entonces, aunque estoy dando tal vez un extremo, porque hay cuestiones que tal vez pueden ser más difíciles de entender, pero lo que quiero transmitir es de que ellos están dando cosas para tratar de dar paz al corazón de la gente, pero realmente eso es vanidad, es una falsa paz. Por eso la Biblia que la paz que Dios da no es como el mundo la da. El mundo da un tipo de paz, pero realmente no es como la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Vemos acá en el versículo 12. Y he aquí cuando la pared haya caído, no os dirán dónde está la embarradura con que la cubriste. 13. Por tanto así ha dicho Jehová el Señor, haré que la rompa viento tempestuoso con mi ira, y lluvia torrencial vendrá con mi furor y piedra de granizo con enojo para consumir. Entonces, resaltamos otra vez acá que habla también de un viento tempestuoso, torrencial, consumir. 14. Así desbarataré la pared que vosotros recubristeis con lodo suelto, y la echaré a tierra y será descubierta su cimiento, y caerán y serán consumidos en medio de ella, y sabréis que yo soy Jehová. Entonces, vuelvo aquí, dice, desbaratar, consumir. 15. Cumpliré así mi furor en la pared y en los que la recubrieron con lodo suelto, y os diré, no existe la pared, ni los que la dan, ni los que la recubrieron. 16. Los profetas de Israel que profetizan acerca de Jerusalén y ven para ella visión de paz, no habiendo paz, dice Jehová el Señor. 17. Y tú, hijo de hombre, pon tu rostro contra las hijas de tu pueblo que profetizan de su propio corazón y profetizan contra ellas. Y profetiza contra ellas, perdón. 18. Y di, así ha dicho Jehová el Señor, hay de aquellas que cosen vendas mágicas para todas las manos y hacen velos mágicos para la cabeza de toda edad, para cazar las almas. ¿Habéis de cazar las almas de mi pueblo para mantener así vuestra propia vida? 19. Y habéis de profanarme entre mi pueblo por puñados de cebada y por pedazos de pan, matando a las personas que no deben morir y dando vida a las personas que no deben vivir, mintiendo a mi pueblo que escuchan la mentira. Entonces aquí dice otra vez, escuchan la mentira. Mintiendo a mi pueblo que escucha la mentira.
Entonces, en esto es bastante importante porque aquí nos enseña que no es solo el hecho de que uno ande discerniendo algo o no, sino que también es el punto de que nosotros examinemos si estamos buscando la verdad. Porque a veces no necesariamente estamos buscando la verdad. A veces estamos buscando conocimiento. A veces estamos buscando cosas nuevas, cosas diferentes. Y no necesariamente estamos buscando la verdad. Por eso cuando a veces se nos presenta una sabiduría, se rechaza. Y eso lo menciona la Biblia en Pablo, el apóstol Pablo del Nuevo Testamento, hace referencia a eso, porque habla acerca de los que, perdón, en el libro de Hechos, que habla acerca de los griegos que ellos buscan sabiduría, que inclusive prácticamente se paraban para poder escuchar algo nuevo que estaba, y que también creo que lo dice en Corinto, en 1 Corintios, perdón. Entonces ellos están buscando conocimiento nuevo, ellos están buscando una sabiduría, pero realmente no están buscando una verdad. Entonces nosotros deberíamos examinar si realmente estamos buscando una verdad, si realmente estamos buscando la palabra de Dios. Y eso se va a identificar también en lo que nos gusta escuchar, ¿verdad? Porque a veces, y eso a veces lo he mencionado con ciertas personas que a veces toca hablar y pues y también lo remarco y también yo mismo a veces me incentivo a hacerlo porque tampoco es solo que uno lo diga a los demás, sino que también uno se incentive a hacerlo, ¿verdad? Y es buscar las bases. A veces nos puede gustar mucho hablar de los jinetes del Apocalipsis, de las siete iglesias y todo eso, pero a veces no vemos las bases del Evangelio como lo del arrepentimiento, la salvación y otros conocimientos que pueden ser básicos y que tal vez alguien dirá, no sé, ya lo sé, pero son necesarios y que a veces no tenemos, no es que no lo sepamos, sino que no tenemos el fuerte fundamento puesto sobre eso y por lo tanto vamos a tener dificultades después en otros conceptos, ¿verdad? Entonces a veces alguien puede hablar mucho de la guerra espiritual, pero no sabe necesariamente cuál es el arrepentimiento o el arrepentimiento de obras muertas o algunas otras cosas que aparecen en la Biblia, en el libro de, en el libro de Hebreos, ¿verdad? Capítulo 5. Entonces, en ese tipo de cosas uno tiene que redirigirse, comenzar a meditar si realmente estamos buscando la verdad. eh, o como a veces se menciona también en ciertos aspectos de que hay personas, hay ciertos libros de la Biblia que sí le gusta leer porque no se sienten confrontados por esos libros, ¿verdad? Y a veces se saltan ciertas páginas para no leer aquello que Dios los está prácticamente confrontando o diciéndole que se arrepientan de cierto pecado, ¿verdad? Sino que lo pasan por alto y solo quieren leer lo que ellos quieren o lo que se sienten que Dios los está usando, que Dios los está moviendo o ese tipo de cosas sin haberse arrepentido. Entonces a lo que vamos es, busquemos la verdad y pidámosle al Señor tener un amor por la verdad, porque entonces también vamos a estar buscando escuchar la verdad. Caso contrario, puede ser que nos estén profetizando mentira y nosotros pensar que realmente esa que nos están profetizando es verdad, cuando realmente es mentira. ¿Por qué? Por la altivez, la soberbia de nuestro propio corazón. Sigamos aquí en el versículo 20. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo estoy contra vuestras vendas mágicas, con que cazáis las almas al vuelo. Yo las libraré de vuestras manos y soltaré para que vuelen como aves las almas que vosotros cazáis volando. 21. Romperé asimismo vuestros velos mágicos y libraré a mi pueblo de vuestra mano. Y no estarán más como presa en vuestra mano y sabréis que yo soy Jehová. 22. Por cuanto entristecisteis con mentira el corazón del justo, al cual yo no entristecí, y fortalecisteis las manos del impío para que no se apartase de su mal camino, infundiéndole ánimo. Por tanto, no veréis más visión vana, ni practicaréis más adivinación, y libraré mi pueblo de vuestra mano, y sabréis que yo soy Jehová. Entonces vemos aquí algo bastante interesante, importante, y es que dice que entristecieron con mentiras el corazón del justo, y que le fortalecieron y que le dieron ánimos al impío. ¿Cómo es eso? Pues claramente, como ya mencionamos, de que alguien le puede profetizar al que está haciendo lo malo en una congregación que es pastor y está haciendo a un caos doctrinal u otras cosas y que de repente llega el profeta, no, es que Dios te va a levantar a las naciones, que Dios te enviará y hará ensanchar esta casa y no sé qué, y él va a hacer y deshacer en las cosas malas, ¿verdad? Le está dando más ánimos a esta persona que está haciendo lo malo.
Entonces, claramente cuando si uno escucha esa profecía y uno está bien conforme a Dios, uno puede entristecerse y uno puede decir cómo va a ser posible que este hermano está haciendo caos y desastre y diga a Dios, venga a profetizarle que Dios va a ensanchar y que Dios va a hacer esto y que va a hacer lo otro, si en el relajo que anda, ¿verdad? Entonces, claramente Dios observa nuestro comportamiento, observa cuando realmente alguien está caminando en la justicia y se duele de la injusticia. Dios no lo pasa por alto. A veces nosotros podemos decir, no, es que Dios no, tal vez no me pone atención o no me oye, pero Dios sí está atento o hay una injusticia y hay una actitud en nuestro corazón. También claramente cuando uno peca y también hay ciertas actitudes en nuestro corazón, porque tampoco vamos a decir que somos perfectos. Hay cosas que tenemos mal y que tenemos que corregirlas. Tenemos que arrepentirnos de ella. Entonces, a lo que vamos con esto es de que Dios sí examina la actitud. Recordemos de que se da en ciertos casos en la Biblia cuando claramente hablan la palabra y Él viene y se compunge en el corazón y dice, claramente hemos pecado con Jehová. Entonces viene profecía de Dios y dice, por cuanto te arrepentiste, por cuanto te dolió tu corazón, yo haré esto y esto y esto contigo. También en otros casos también sea, por cuanto endureciste su corazón y no te arrepentiste de la palabra de mi siervo, va a pasar esto y esto y esto. Entonces Dios, y esto es constante, ¿verdad? No son necesariamente cosas puntuales. Hay constantemente, nosotros estamos escuchando prédicas, profecías, leemos la Biblia, un montón de cosas, también comentarios que cuando uno está platicando con gente, cuando está con un círculo de amigos en el trabajo, Dios evalúa constantemente esas acciones, pesa nuestro corazón y dice, bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué te reíste cuando todos están hablando de un chiste tal vez sexual que mandaron y tú te pegaste la carcajada? Entonces Dios va a decir, ¿qué pasó? ¿Verdad? Claramente, pues cuando uno está en la iglesia y tal vez predican algo y uno se endurece su corazón y no le pone ni atención, también Dios va a decir, bueno, ¿qué pasó? Estaban predicando, ¿por qué endureces tu corazón en lugar de arrepentirte? O en otro caso también puede ser que Dios, bueno, o la persona están hablando en maldad y una persona se puede sentir mal de que, bueno, Señor, mira que ellos me entristece que no estén buscándote, que estén más enfocados en ciertas cosas del mundo. O que uno esté en la iglesia y el hermano predique algo y uno tal vez se sienta dolido porque claramente uno ve que es una realidad que está y lo lleva a uno en arrepentimiento para salvación y Dios ve eso. Entonces, a eso es lo que vamos, que Dios constantemente ve y claramente galardona, claramente Él fortalece, claramente Él llama, porque esa disposición de corazón a la hora de que uno se entristece, uno puede decir, Señor, mira, yo estoy aquí, dime en qué puedo yo ayudar, en qué puedo yo hacer. Inclusive hay una conferencia que dieron acerca de las misiones, de ser misioneros en una ocasión, creo que fue el hermano Josué Irión, y hablaba de que cuando se hizo el llamado a hacer o esta conferencia o este evento para misioneros, llegaron muy poquita gente, realmente de lo que podía abarcar esas iglesias y demás, y pues sintió una tristeza en el corazón de que tan poca gente quiera ser misionera y llevar la palabra al mundo. Entonces, a eso Dios también mide, ¿verdad? Dios también observa la disposición de nuestro corazón. Como dijo un hermano, muchos quieren ir tal vez a predicar a Europa o a Asia, pero tal vez no quieren predicar en algunas aldeas, en otros lugares. Dios también lo observa y Dios también provee o ejecuta o manifiesta ciertas cosas. Y menciono esto con relación al corazón del justo y también conforme a la situación con los impíos. Dios observa, Dios examina, Dios premia, también Dios castiga o corrige o guía. Dios está observando y está viendo constantemente. No es que de repente Dios se le ocurra de la nada vernos, sino que Él está constantemente pensando en nuestros corazones. Si le agradamos, nos va a dar mucho más avance, mucho más palabra, mucho más de todo para continuar en su obra y su bendición, porque le glorificaremos. Caso contrario, y aunque queramos y estemos pecando, también nos va a corregir, también nos va a guiar para que vemos por el camino correcto. Dice acá, bueno, es el que terminamos, 23. Por tanto, no veréis más visión vana, ni practicaréis más adivinación, y libraré mi pueblo de vuestra mano, y sabréis que yo soy Jehová. Ok, entonces, vamos a finalizar acá con las conclusiones. Entonces, vemos claramente cómo la situación del profetizar profecía vana trae consecuencias, que es la destrucción, desolación,
y todos esos tipos de juicios. Por consecuencia, si alguien ha creído una vana profecía o alguien le está viviendo tal vez en cierta manera tal vez una calamidad o ciertas situaciones, puede haber sido por haber creído una profecía vana. Pero por eso tenemos que pedir al Señor que nos ayude, que nos diga y también nosotros estar dispuestos a cambiar, porque a quién le gustaría decir que creyó una profecía vana, ¿verdad? A veces no nos gustaría, pero tenemos que ser libres. Recordemos que la Biblia dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero debemos también aplicar esta palabra de verdad. Entonces, por lo tanto, estos profetas de vanidad están sueltos, están afuera, están profetizando a veces lo que nosotros quisiéramos oír, y no necesariamente están predicando, profetizando una corrección o un arrepentimiento para perdón de pecados. Por lo tanto, tenemos que estar alerta. Y también pues, como en estos puntos hablamos, uno puede estar pasando por esto y por eso uno tiene que examinarse y evaluarse y no meterse en la arrogancia que uno es siervo de Dios y que todo lo hace bien y que el Espíritu de Dios está sobre uno. Y meter un montón de cosas que solo harían una justificación, una alabanza hacia uno mismo, eso estaría mal. Sino que uno tiene que claramente estar vigilante, estar observando el que esté firme y mire que no caiga. O si en dado caso hay una persona que está en esas situaciones y Dios nos puede permitir hablar o decirle algo para corregir su camino y que sea enderezado, gloria a Dios porque ya podemos estar identificando, ¿verdad? Entonces, el que siembra cosecha. Esta palabra, esta profecía de vanidad, de mentira, falsedad, hipocresía y las otras definiciones que dan ahí, va a traer este tipo de fruto de manifestación en las personas. Por eso tenemos que estar atentos para no creer a profecía o profetas de vanidad. Para finalizar, tenemos que también comprender lo siguiente. Debemos buscar el amor por la verdad. Tenemos que buscar seguir la verdad, no necesariamente lo que me conviene. Eso lo menciona también en el libro de Tesalonicenses. Dice, por cuanto no quisieron recibir el amor por la verdad, Dios les envió un espíritu engañoso para que crean a la mentira. Entonces, por lo tanto, debemos centrar nuestro corazón en nuestras oraciones continuas de tener un amor por la verdad, amar la verdad sobre todas las cosas, que es Jesús, para que nos libre. Recordemos que dice la Escritura que vendrán falsos profetas y cristos, que inclusive tratarán de engañar inclusive a los escogidos. Entonces, buscarán engañar inclusive. Entonces, a veces nosotros, como que ya todos nos creemos fieles, ¿verdad? Y no estamos atentos. Realmente recordemos que nosotros estamos tratando de buscar a Dios, tratamos de avanzar cada vez más y por lo tanto tenemos que estar atentos, no solo sobre nosotros, sino que también sobre aquellos que tal vez Dios nos pueda haber delegado o encargado, ¿verdad? Vamos a orar por esto, vamos a orar para que el Señor nos libre de toda profecía vana. Si hemos creído una profecía vana, una predicación vana, rechazarla, que Dios abra nuestros ojos, pero también por tener amor por la verdad y creer la verdad. Y que si en dado caso, por algún motivo, lo dejamos de largo y no nos dimos cuenta, y nos demos cuenta a través de las manifestaciones, como aquí mencionamos, tanto en el Strong como en el versículo de Ezequiel 13, pues darnos cuenta que a causa de esto está viniendo, a causa de haber creído una profecía de vanidad. Así que vamos a orar por eso. Padre amado, bendito en Cristo Jesús, venimos hoy delante de ti porque queremos ser libres de los profetas de vanidad o la falsa profecía o la vanidad de profecía. Y no queremos tener esas consecuencias que aquí menciona. Ayúdanos a no creer a esas palabras vanas, a poder recibir la palabra de arrepentimiento para salvación, de corrección, de reprensión que nos quieres hacer hacia nosotros, para nosotros volvernos a ti, para poder amar la verdad, a pesar de que la verdad me confronte o la verdad me diga que estoy incorrecto, ¿verdad? Y tener la humildad y la gracia necesaria para poder corregir mi camino y caminar en ti, para que no vengan estas destrucciones o para que yo no haga que el corazón del justo se entristezca, porque no sea que tú lo veas y tú ejecutes estos juicios o estas situaciones por causa de haber pecado en vanidad y haber ejecutado una vanidad, Padre. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Sé que escuchas nuestras oraciones y sé que nos librarás, nos avisarás y también nos guiarás las palabras necesarias si en dado caso vemos a alguien en esta postura de un profeta de vanidad. Así que te agradecemos, amado Padre. Bendito eres eternamente y para siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a orar para aquellas personas que quieran recibir a Jesús como Señor y Salvador. Dios y Padre, nuestro Señor Jesús, venimos hoy delante de ti confesando que solo en ti hay salvación y que tú a través de tu Hijo Jesucristo nos has dado esa salvación por medio de su sangre preciosa que nos ha
librado y nos has santificado y nos ha purificado, y que ahora podemos venir delante de ti y ser llamados hijos al creer en su muerte, a creer en la muerte y resurrección de Cristo Jesús. Te agradecemos, amado, te agradecemos, Dios. Ayúdanos a caminar rectamente en la verdad, arrepintiéndonos de todo pecado y creyendo que Jesús ha resucitado entre los muertos y que pronto vendrá. Y que nos ayudes para poder ser bautizados en agua y ser bautizados en el Espíritu Santo para estar preparados para el tiempo de tu venida. Te agradecemos por escucharnos. Restaura nuestra familia, nuestra casa y todo aquello que hemos destruido. Te agradecemos, amado Padre y Dios, por tu misericordia y tu fidelidad en Cristo Jesús. Gracias te damos. Amén.